¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Protagonistas. Estamos con ustedes como todos los domingos acercándoles distintos temas, distintos protagonistas que nos acompañan en este espacio periodístico que siempre está con ustedes y les agradecemos mucho que ustedes también nos estén acompañando cada domingo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de varios temas, tendremos a varios invitados, entre ellos al intendente de Concepción del Uruguay, Carlos Schepens, quien había comprometido su presencia en este programa en semanas anteriores y la pudimos concretar en esta semana para ustedes, para conocer también cómo se vive desde el otro lado esa importancia que se le da desde el lado uruguayo al dragado del río Uruguay. Aunque parezca mentira, los intendentes del lado argentino son quienes también están unidos a los intendentes del lado uruguayo luchando fuertemente por este proyecto. Hablaremos con Carlos Schepens sobre la importancia que tiene para el puerto de Concepción del Uruguay particularmente y también para el desarrollo de todo el comercio en las márgenes del río Uruguay, el desarrollo también del dragado del río Uruguay que mucho deseamos de este lado, ¿verdad? Hacemos referencia al tema porque en el programa pasado, ustedes recordarán, estuvo el intendente Omar Lafluf hablando sobre este tema particularmente. También estaremos con Rubén Rodríguez López, un referente del sector de ballistas de ley del Partido Colorado en el departamento de Río Negro, hablando sobre lo que para ellos significó la designación de Germán Coutinho como candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Germán Coutinho, ustedes saben, intendente de Salto y obviamente identificado fuertemente con el sector de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry. Bueno, ustedes supieron que hubo ciertas molestias dentro del sector de Amorín Valle por esta designación. Veremos qué pasa de aquí en adelante, a entender de Rubén Rodríguez, y tendremos en este programa también la presencia de Germán Coutinho, candidato a la vicepresidencia, decíamos, por el Partido Colorado, también marcando las bases de cuál será el trabajo de aquí para adelante. Pero vamos a comenzar el programa de hoy hablando de algo que nos afecta sin duda a todos, porque todos somos consumidores, todos vamos a un supermercado, todos sabemos cuánto termina siendo nuestro costo de vida. Ese será el primer tema que vamos a desarrollar en el programa de hoy. De acuerdo al último informe, la canasta básica de alimentos se situó en el mes de junio en 3.486 pesos con 80, lo que significó un 1,12%. Vamos a ver ahora una placa que nos muestra cuáles fueron los productos que registraron un mayor aumento. Por ejemplo, se ven marcas, pero bueno, las debemos de mostrar, ya que debemos identificar claramente cuáles son esos productos. Arvejas, por ejemplo, un aumento del 8,58%, aceite de maíz 6,65%, vino tinto 5,61%, pollo fresco 4,47% y frankfurters 4,26%. Así como hubieron productos que aumentaron notoriamente sus precios, también hay productos que redujeron notoriamente sus precios, como en el caso de lo que vemos ahora en esta siguiente placa, de la pasta dental, que bajó un 7,04%, pulpa de tomate un 5,68%, otra marca de pasta dental un 5,48%,
fideos secos emolados 4,59% y una marca de manteca 2,73%. Pero, en definitiva, el promedio da un aumento de 1,12% en la canasta básica de alimentos. En comparación, de acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la canasta está oscilando entre 2.987 pesos con 50, el lugar en donde se consiguen los productos más baratos, y 3.679 pesos con 10. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre el costo de vida en el interior particularmente y en nuestras ciudades, en nuestra región? Quisimos saberlo y por eso salimos nuevamente a la calle. Esta es la opinión de algunos vecinos de la ciudad de Mercedes. Carlos, una consulta. A su criterio, ¿es más barato vivir en el interior o en Montevideo? En el interior. ¿Por qué? Y porque podemos buscar precios, podemos ir por todos lados y además es más tranquilo, no precisamos tanto ómnibus, tanta locomoción. Leonardo, y para tu criterio, ¿dónde es más barato vivir? ¿En el interior o en Montevideo? Sin duda, en el interior, para mí. Yo que he tenido la oportunidad de vivir en Montevideo, cuando me ofrecieron la oportunidad de venirme a vivir acá, a trabajar acá, no solo por el hecho del cariño de mi ciudad, económicamente toda la vida me ha servido vivir mucho más acá, ¿no? O sea, ¿es más fácil, hay menos gastos? Sí, sin duda. El tema del transporte ya, vas a tomar un boleto para ir a trabajar, solo para ir a trabajar todos los días. Hoy en Montevideo te vale 50 pesos. Si tenés que hacer otro, bueno, ahí hay otro sistema de esos coches internos que hay dentro del centro, pero igualmente para movilizarte precisas por mes más o menos 3.000, 4.000 pesos ya que tenés muerto solo de transporte, ¿no? En el interior toda la vida, sí. Si bien, por ejemplo, puede haber diferencia en los ingresos de la gente, los gastos son mucho mayores. Uno vive con menos dinero en el interior. En el interior. Para mí es barato el interior. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno trabaja en Montevideo, tiene, yo que sé, 2 o 3 mil pesos por mes de transporte, de ómnibus y en autos más. En el interior uno puede ir a todos lados a pie. Correcto. O sea, me parece que tiene más defensa en el interior. En Montevideo hay más trabajo, capaz hay más oportunidad de trabajo. Ahora se ha emparejado un poco, pero el costo de vida es más bajo en el interior, me parece. Acá veíamos la comparación que los vecinos encontraban entre lo que significa vivir en Montevideo y vivir en el interior. Se puede llegar a pensar que en el interior a veces los productos pueden llegar a ser más caros por todo el componente de transporte que pueden tener desde la capital del país, pero hay otras variables que inciden en el costo de vida que son, por ejemplo, justamente el transporte, pero de personas. Por ejemplo, en Montevideo el costo de transporte es importante para movilizarse hacia el lugar de trabajo. Allí un vecino de Mercedes nombraba claramente el ejemplo de que por menos de 50 pesos es prácticamente imposible transportarse hasta el lugar de trabajo, lo que implica una inversión mensual muy importante, solo por ese concepto. Pero ahora vamos a ver qué opinan los vecinos de Fray Bentos. ¿Es más caro vivir en el interior que en Montevideo? Para mí no. Yo fui hace poquito a Montevideo y la verdad que está carísimas las cosas. ¿Es más barato vivir acá? Más barato vivir acá en Montevideo. Por ejemplo, ¿en qué lo notaste? Y viste en el comestible mismo, en la carne mismo, en todo, ¿viste? Todo. Parece que está más barato acá. ¿Vos qué es más caro vivir en Montevideo o en el interior? Sí, porque tengo familiares y se quejan que está más caro Montevideo, ¿viste? Más problemas, más todo para conseguir cosas, ¿viste? ¿Vos creés que el precio es mayor allá? Sí, por lo menos por lo que me dicen mis familiares es mayor, sí. Sí, es bastante mayor el precio. ¿A mí? ¿Que no hay diferencia de precios? Me parece que no. Me parece que tanto en Montevideo como acá es lo mismo, me parece. Digo yo, en mi opinión, ¿no? Para nosotros en Montevideo. ¿Por qué lo decís? Porque los costos, los traslados, todo es más largo, ¿no? Acá la gente se puede conducir a pie igual. ¿En cuanto a lo que es comestibles? No, es más barato Montevideo. No sé por qué, pero hay una diferencia abismal. Tengo mis hijos y el comentario, ¿no? ¿Se nota cuando vienen acá y el comentario? Se nota en los precios, cuando va al mercado, cuando va a la verdulería. Ahí se nota. Yo en Montevideo, para mí es Montevideo más caro.
¿Más caro? Más caro, sí. ¿En qué lo notás? ¿O en qué pensás que puede ser más caro? Yo pienso en la comida, pienso yo. Sí, porque los otros días estuve internada con mi hijo y la comida era así, la bandejita de sándwich, toda esa cosa era ¿Más caro que acá? Sí, sí. ¿Y en cuanto al traslado y eso? Y también, el ómnibus y todo también, sí. Sí, es mucho más caro, sí. Yo veo que pienso que sí, no sé. Yo fui los otros días y me pasó eso, que era más, la comida sí. Esta es una percepción que sin duda tienen algunos de los vecinos que pudimos consultar en Mercedes y aquí en Fraiventos sobre lo que significa el costo de vida, cuánto nos cuesta vivir en base a los productos que consumimos, a los servicios que pagamos, cómo nos termina dando la cuenta a fin de mes. Pero tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de costo de vida, qué se incluye dentro de este concepto de costo de vida. Por eso vamos a recibir a nuestra próxima invitada para justamente instruirnos sobre este tema tan complejo, o al menos quienes no sabemos del tema lo vemos muy complejo, a la contadora Andrea Rimoldi, integrante del equipo de consultores de Consultora DOSA, a quien le agradecemos mucho su presencia esta noche. Gracias, contadora, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Es una temática muy particular porque entendemos que el costo de vida es algo que todos tenemos en cuenta en cierta forma, de manera directa o indirecta. Escuchamos mucho hablar sobre este tema, pero nos gustaría saber cómo se compone ese índice, qué es lo que se integra dentro de ese paquete para decir que el costo de vida es este o aquel. Bueno, bien, para explicarte de una manera un poco sencilla, el costo de vida en realidad, lo que nosotros estamos haciendo acá es una definición de lo que nos cuesta vivir. ¿Tá? Los que nos cuesta vivir, por ejemplo, acá en Fraiventos, los que nos cuesta vivir en Montevideo o en cualquier parte del Uruguay. Bien. Cuando hablamos de lo que nos cuesta vivir, en sí lo que se toma en cuenta son factores, rubros que forman parte de lo que llamamos la canasta básica de una familia, de un hogar. ¿Tá? El costo de vida no es un índice en sí, en realidad el índice es el IPC, o sea, lo que medimos el costo de vida a través del IPC, ¿tá? Que es el índice de precios al consumo. ¿Tá? El IPC es un índice, como decimos, que lo que hace es medir en algún tiempo, por ejemplo en un mes, ¿tá? Cómo variaron los precios de esos bienes que integran esa canasta básica familiar. Para hacerlo más fácil, ¿qué bienes o qué servicios o productos no estarían incluidos dentro de este índice? Porque hay muchos que sí sabemos que están. Claro, los que no están son los bienes intermedios y los que exportamos, básicamente. Después, sí están aquellos que se consideran propios de una canasta familiar, de un hogar. Te digo, por ejemplo, la vestimenta, la alimentación, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la salud, el transporte, las comunicaciones, ¿tá? Eso es básicamente lo que nosotros incluimos dentro de la canasta básica, es decir, aquellas cosas, servicios y bienes que la familia usa en el diario vivir. ¿El cigarrillo o no? Sí, también. ¿También? También. Bueno, ese también. Es un tema está el tabaco que es complejo, también. ¿no? Está el tabaco, está el alcohol como producto básico. Sí, las bebidas alcohólicas, mira, está los alimentos y las bebidas no alcohólicas, y después en otro rubro tenés las bebidas alcohólicas y el tabaco. Sí, efectivamente. Efectivamente, eso como bienes. Y después tenés los servicios, la salud, tenés el transporte, las comunicaciones, ¿tá? Y tenés otros servicios más, como puede ser algo de diversión, digamos, ¿tá? Entretenimiento, ¿tá? Una entrada a un cine, Ahí por ejemplo, está, exacto. una entrada a un teatro. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Tá? Ahora, ¿por qué existe la percepción de que en el interior el costo de vida es más bajo? Que uno en el interior vive con menos dinero. Porque, bueno, en base a los datos que vimos hace un rato, el índice de salarios en el interior tiene una diferencia de un 20% menos que lo que se percibe en Montevideo. Pero vos acordate que el Consejo de Salario es nacional, ¿no? Los consejos claro. de salario son nacionales. El ingreso de salarios por hogar, de acuerdo al Instituto de Estadística, es un 20% menor que en Montevideo. Bien. Y bueno, uno puede llegar a entender que eso sucede porque en el interior se sobreentiende que tal vez se puede vivir con menos. Pero en realidad nosotros en el día a día no lo percibimos así. Es que en realidad yo creo que también depende mucho de la persona y es muy subjetivo, ¿no? Te digo, a ver si es la respuesta que estás buscando.
Si vos vivís en Fraiventos, las posibilidades que vos tenés de acceder a servicios no es lo mismo que si vivís en Montevideo. Claro. Por decirte algo, un ejemplo, no sé, si vivieras en Montevideo, vos tenés cine todos los días. Sí. Y de repente quisieras ir todos los días al cine. Sí. En cambio en Fraiventos tenés los fines de semana. Entonces ahí tenés una cuota menos que gastarías, por decirte algo, por darte un ejemplo. En Montevideo, cualquier lugar que vayas, tenés que transportarte. Vos tenés un costo de transporte. Acá en Fraiventos podés manejarte a pie, por ejemplo. Entonces, te movilizás de otra manera. Entonces me parece que también influye mucho todo aquello más que un lugar te pueda brindar. ¿Hay un rubro que pese más sobre otro? Por ejemplo, uno piensa en cosas realmente básicas, en la alimentación, por ejemplo. La alimentación vemos que en el interior se puede llegar a entender que es más barata, pero en el día a día no lo vemos así. Vemos que en Montevideo puede haber más opciones, al haber más producción, más demanda, los costos de alimentación pueden ser más bajos, ¿no? Sí, y también ten en cuenta que el IPC no lo considera todos esos costos intermedios que tenés. Vos, para traer la alimentación acá, precisás o tenés otro costo extra que puede ser los fletes que de repente no lo tienen en Montevideo. De repente un supermercado para traerte los bienes acá tiene un costo extra que en Montevideo de repente no lo tiene en esa medida. Y que decíamos que no está compuesto dentro del IPC eso, los costos intermedios. Claro, exactamente, los costos intermedios no forman parte de lo que es el índice, exactamente. De todas maneras se supone que el índice es nacional, es más, es un índice, una medida internacional, se conoce con diferentes nombres en otros países, pero es una medida internacional. Entonces se supone que vos lo que estás midiendo, ¿qué es? Vos lo que estás midiendo es cómo varía tu poder adquisitivo. Es decir, los salarios se ajustan también por el IPC, por la inflación. Hoy prácticamente casi todos las empresas están, todos los rubros de actividad están incluidas en el Consejo de Salarios. El IPC es una variable importante. La inflación esperada es una variable para ajustar los salarios. O sea, que en general, en la mayoría de los consejos de salarios se está ajustando 2 veces al año. La mayoría ajusta así, enero, julio o marzo, septiembre, pero digo, el ajuste se da en general 2 veces al año. Y está la inflación y está la inflación esperada, y hay también un ajuste por la diferencia de esa inflación esperada que se pudo haber calculado de menos, por ejemplo. Y por consiguiente, y el IPC, por el cual nosotros medimos esta canasta básica, comparamos esta canasta, es un indicador de la inflación. No es todo el indicador, pero es digamos, una proyección hacia la inflación, es parte del índice para la inflación. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? Bueno, mi salario aumentó tanto, los precios aumentaron tanto, ¿cómo quedé yo? Claro. Mi poder de compra, ¿cómo quedó exactamente? ¿Cómo quedó mi poder de compra? De repente es bueno llevarlo a la práctica con X productos, ¿no? Antes, con mi salario, por decir algo que obviamente no tiene relación con la realidad, pero con mi salario antes podía comprar 20 kilos de papa y dentro de 3 meses voy a poder comprar 17 kilos de papa con mi salario. Exacto, ese es el razonamiento que puedes hacer desde el hogar, desde la familia, es el razonamiento que puedes hacer. Claro. Esa es la idea del razonamiento. ¿Hay alguna fórmula? Porque bueno, en la economía familiar cada uno tiene libertad de administrarse como sea, ¿no? Pero ¿hay alguna fórmula para que la familia pueda llegar a sentirse un poco más descomprimida? Uno dice, bueno, percibo X cantidad de dinero entre el núcleo familiar, se supone que hasta X porcentaje podemos llegar a invertir en adquirir deuda con créditos, en pagar un alquiler, ¿dónde está ese margen como para que uno pueda llegar a fin de mes sin la preocupación de qué voy a hacer? Bueno, lo que pasa es que es economía de hogar, ¿no? Claro. ¿Pero no hay alguna recomendación? Es que vos hagas una proyección de lo que se supone que si vos sabes tu ingreso, y se supone que tu ingreso está dado, porque no vas a tener grandes variaciones de ingreso, en general la mayoría tiene un ingreso fijo, pero no, hay gente que obviamente que depende de los jornales que trabaje, mucha gente que trabaja de estajo, y bueno, que tiene, bueno, pero más o menos vos tenés un promedio de lo que es tu ingreso, y bueno, en base a eso vos tendrías que proyectar tus gastos, vos tenés compromisos asumidos, como es pagar la UTE, la OCE, Antel, el alquiler si alquilás, la cuota del banco hipotecario si compraste, o la cuota con lo que tengas, y sabés lo que te significa tu canasta básica.
Vos tenés idea de los precios. Sí. Es más, hasta podés, vos podés armar tu canasta básica de las necesidades que vos tenés. Pero va a depender muchísimo de cuáles son tus preferencias, ¿no? Pues decía antes que una relación que podía dar cierta tranquilidad era que por lo menos en esos insumos fijos, como podían ser los servicios, la luz, el agua, el teléfono, el alquiler, la cuota del banco hipotecario, las cosas que sabemos que sí o sí consumimos, más allá de la variabilidad que podemos tener en el consumo de alimentos, no se podía superar el 50% del salario. Que el restante 50% tenía que ser aplicado a alimentarse, vestimenta y algún imprevisto. ¿Hay algún parámetro así que se pueda manejar? No, porque ya te digo, me parece que es muy subjetivo. Muy subjetivo y depende mucho del consumo que haga la persona. Ya lo estoy queriendo meter en la economía de cada casa. Y la verdad que sí, porque es difícil. La señora se nos va a enojar. Es difícil porque aparte vos no sabés las necesidades que tiene cada familia y no sabés aparte los imprevistos que puedes tener, porque como todo, sería lo ideal. Y sería lo ideal, porque lo ideal sería es que se te dé la posibilidad aparte de un ahorro, ¿no? Claro. Que vos digas, bueno, el 20%... Ya me está hablando como contadora. El 20% hay que guardarlo. El 20% por mes lo guardo. Pero te estoy diciendo, claro, pero te estoy diciendo algo pero nos estamos metiendo en la economía de cada casa y uno no sabe las realidades. Pero es un consejo. Pero puede ser. Es una meta, de repente. Es una meta, claro, puede ser, pero es muy difícil, ya te digo. Muchas gracias por desasnarnos de estas pequeñas dudas, grandes dudas que nos afectan a todos. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al canal por invitarme. Hacemos una pausa, amigos, enseguida volvemos.